Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes, considerando el escenario yo ya no diría solamente de la sociedad, sino el escenario político con la bomba atómica, si se nos permite utilizar la metáfora, del comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay en relación con un calificativo hacia uno de los hombres fuertes de la política paraguaya, sin lugar a dudas. Fue presidente de la República, líder de un movimiento importante de la Asociación Nacional Republicana, se está candidatando precisamente para ser presidente, de dicha nucleación político-partidaria. Y esto hace que no solamente lo que inicialmente, valga el énfasis, era un debate y un análisis en el contexto de las internas del Partido Colorado, ahora tenga alcance nacional, ¿no? Aquí habría que ver finalmente cómo la oposición, y acá seguramente se va a apelar a la inteligencia, y no solo a la inteligencia, sino también a la estrategia política de la oposición, que en principio está unida bajo la figura de la concertación nacional. Digo en principio porque hay un candidato fuerte también, entre comillas, de la oposición, me estoy refiriendo a la figura de Euclides Acevedo, que hasta hoy no forma parte de la concertación. Entonces, habría que ver cómo se mueve el tablero a partir de ahora en adelante. Reitero, lo que inicialmente solo formaba parte del escenario de las internas de la ANR se convierte en un problema de imagen del país, no solamente político, de imagen del país. Por eso hoy en Visión País titulamos nuestro tema El futuro de la concertación nacional. A partir de aquí cambia, obviamente. No hubiera sido lo mismo si nuestro programa se emitía el pasado día jueves, que hoy, domingo, después de más de 48 horas de haberse dado a conocer el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos que califica al expresidente de la República, Horacio Cartes, que precisamente no es un adjetivo calificativo como paraguayo hablo, ¿verdad?, que precisamente tengamos que estar repitiendo aquí y allá. Me acompañan hoy en realidad para colaborar con nosotros en este análisis del futuro de la concertación nacional, el doctor Martín Burt, precandidato a la presidencia de la República por dentro de la concertación. Buenas noches, doctor Burt, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Buenas noches a toda la gente. Feliz de estar acá, preocupado por la situación del país, así que creo que va a ser una oportunidad para reflexionar dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Sin lugar a dudas, y vamos a ver si en este tiempo de una hora de desarrollo de Visión País, si podríamos eventualmente poner en perspectiva varias cuestiones de la concertación, y sin lugar a dudas, cuando hablamos de la política no podemos dejar de lado al Partido Colorado. También nos acompaña hoy en Visión País el ingeniero Fernando Camacho, presidente del Partido Encuentro Nacional. Muy buenas noches, ingeniero Camacho, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un saludo para vos y para el compañero Martín también. Gracias por la invitación, Francisco. Vamos a ir a una brevísima pausa. No se muevan de NPI. Ya volvemos con un tema interesante. ¿Cambia algo el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en relación con lo que se viene desarrollando como dinámica de la concertación nacional e inclusive dentro del Partido Colorado? De eso hablamos a la vuelta de la pausa.
en NPI. Para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. Este encuentro de fútbol que terminó de la manera que terminan últimamente estos encuentros, con una batalla campal. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. Detuvieron a una mujer en la Expo y en su poder celulares robados. Noticias de 6 a 9, lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta siempre. El futuro de la concertación nacional, tema de análisis que le proponemos hoy en Visión País. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene? Y focalizamos nuestra mirada solamente en la concertación nacional y anunciamos a los que nos siguen que le vamos a tener a todos los partidos, también le vamos a tener a los movimientos del Partido Colorado, de la ANR, sin lugar a dudas. Nosotros garantizamos pluralidad en este programa. Pero hoy vamos a focalizar, reitero, nuestra mirada solamente en la oposición, ¿verdad?, que está bajo esta figura de la concertación nacional. Y lo primero que viene a la mente cuando hablamos de la concertación nacional es el 2007, la Alianza Patriótica para el Cambio, ¿no?, que fue la última experiencia, más allá de los conceptos técnicos y sus definiciones, alianza, concertación, que finalmente es la unidad, ¿no?, la unidad, en este caso particular, que recae en la figura, reitero, de la oposición. ¿Cómo fue esa experiencia? Y lastimosamente no fue de la mejor. ¿Cómo se va a solucionar? ¿Se va a aprender de esa experiencia? ¿No se va a aprender de esa experiencia? ¿Qué pasó finalmente? Y hay mucha duda por parte de la ciudadanía, ¿eh? Y hay mucha agua todavía que probablemente tiene que circular debajo del puente, como dice el dicho vulgo, seguramente dentro de la concertación. Por eso hoy nos preguntamos cuál es el futuro de la concertación. Por eso en la introducción también hablamos del comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en relación a la persona de uno de los líderes del Partido Colorado, de Honor Colorado, del expresidente Horacio Cartes, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el desafío que tiene la oposición? El Partido Colorado, y permítanme compartir mi posición, pero no es el Partido Colorado. Los enemigos, desde el punto de vista estratégico, están bien identificados. Y uno de ellos tiene que ver, y vamos a compartir ahora los datos, ustedes van a poder visualizar justamente en su pantalla, el gran enemigo que tienen precisamente los partidos políticos que en el 2023 tengan que administrar la nación, el Estado, tiene que ver precisamente, y partimos de este dato, la población total, según el Instituto Nacional de Estadísticas, actualizado el 2022, Paraguay cuenta con 7.254.456 personas. De este total de la población, veamos cuántos se encuentran en situación de pobreza. 1.951.020 personas, que representa el 26,9% del total de la población. Y cuando hablamos de la pobreza, por supuesto, tenemos que hablar, en principio, hay dos clasificaciones. Está lo que serían los pobres y están los pobres extremos. Justamente los datos del Instituto Nacional de Estadística nos dice que población pobre extrema que se encuentran en esta situación son 283.523 personas, que representa el 3,9% del total de la población. Y finalmente, estos últimos datos, que tiene que ver cuando hablamos de pobreza, depende muchísimo de qué zona estamos hablando, de qué área. En el área urbana tenemos 22,4% conforme a la población del área urbana que se encuentran en situación de pobreza, y por supuesto la mayor cantidad de pobres tenemos en el área rural. Y aquí ya voy a trasladar la pregunta a nuestros invitados. Antes de hablar propiamente del tema de la concertación, el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, doctor Burt, ¿cuál es tu interpretación? Y es una vergüenza para nuestro país, para nuestra república, que vengan de otro país, de una embajada, a designar corrupto a nuestro expresidente, y las propias instituciones paraguayas no tienen el coraje, no tienen la valentía, ni no tienen la ética. Desnuda una debilidad enorme de la República del Paraguay. Debería
llamarnos la atención. Y ojalá que con este tema del juicio, de la prohibición de Horacio Cartes y su familia de viajar, se le haga un juicio político a la fiscala general del Estado, que es responsable de todo, de la impunidad que hay en el Paraguay. Acá en el Paraguay la gente es bandida y no tiene miedo, porque tiene conexiones políticas, tiene padrinos políticos, tiene chongos y chongas, y es realmente una vergüenza. Esa vieja política tiene que acabarse. Es responsable de la pobreza que vos recién estuviste mencionando, y tenemos que dar la bienvenida a la nueva política, que es la política que se preocupa por el trabajo, ¿verdad? Por la reforma educativa, por la reforma agraria en serie. 1.300 colonias del INDER sin titular hace décadas. Quiero Entonces, en una próxima intervención que pueda referirte con mayores detalles al concepto de la nueva política. Ingeniero Camacho, en Paraguay la oposición en algunas coyunturas aparece, y quisiera acá apoyarme en la categoría conceptual del maestro griego Aristóteles, el concepto de la entelequia, como una definición de simple idea. Cuando la gente dice una entelequia, simple idea. La oposición aparece simplemente como idea, porque yo digo, si hasta hoy hubo impunidad acerca de sospechas, y más que sospechas se tenían suficientes elementos, ¿no?, como para que la Fiscalía General del Estado realice la investigación y se ha cajoneado, yo pregunto, ¿qué pasa con los partidos políticos con representación parlamentaria? ¿Qué pasa con la oposición? ¿No? Que claro, una embajada tiene que, digamos, en este caso tomar una decisión. Claro, Francisco, esta es una pregunta que tenemos que hacernos todos los paraguayos, no solamente la oposición. No podemos esperar que vengan de afuera a resolvernos los problemas. Nosotros tenemos que tomar el protagonismo, que nosotros somos los que tenemos que hacer las transformaciones. Y no podemos tolerar que ciertas personas significativamente corruptas lleguen a liderar no solamente partidos políticos, sino la presidencia de la República, con todo lo que eso conlleva. Acá también tiene que hacerse una revisión de todos los gremios, organizaciones, que hasta ayer nomás estaban aplaudiendo esta situación, Francisco, ¿verdad? A mí me parece muy oportuna. Los Estados Unidos de Norteamérica no hablan pavadas, no hablan sin tener pruebas y datos suficientes. Y ahora corresponde a nosotros llevar a cabo lo que se tiene que hacer. Y ahí no voy a sacarle, como se dice, la responsabilidad de lo que me está diciendo, pero te puedo decir que nuestro partido político ya planteó hace meses atrás el juicio político a la fiscala general de Estado. Ya lo hicimos, no a raíz de que Estados Unidos nos dijo vengan a hacer, ya lo hicimos y lastimosamente no hubo eco, no hubo mayoría, nadie acompañó y hasta se nos acusó de haber lanzado prematuramente. O sea, ¿qué es prematuramente? Tengo que esperar que Estados Unidos nos diga para decir, nosotros hicimos en un acto soberano ya esto. Y esperemos que en esta ocasión sí se reúnan los votos para que tanto en la Cámara de Diputados y donde corresponda se alcance la mayoría necesaria, Francisco. Y hablando justamente del concepto que planteó el doctor Burt respecto de la nueva política, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una caracterización de nuestra cultura política concentrada en el bipartidismo, y permítame hablar también del partido al que usted no solamente está afiliado y por el que se está candidatando, sino ocupó cargos importantes y de alta, diríamos, gerencia política, ¿verdad? Que al final, dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, muchos de sus afiliados con alta responsabilidad política están más identificados con con la ANR que con el Partido Liberal Radical Auténtico, colisionando con directivas, que provienen de las autoridades partidarias. Entonces, ¿cómo entender este planteamiento de la nueva política cuando, y no es un dato menor cuando hablamos de la oposición, referirnos al Partido Liberal Radical Auténtico, doctor Burt? Es que justamente lo que digo, nosotros, el liderazgo de mi partido es la vieja política.
Ajá. Es la vieja política. El gobierno y oposición en el Paraguay son la vieja política. A la gente no le interesa eso. La gente sale adelante por su propio mérito. Acá en el Paraguay la mayoría de la gente cree que merece sale adelante por su propio mérito. Lo único que la gente quiere en Paraguay es trabajar para salir adelante. Y la vieja política es lo que atrasa todo. Entonces, la propia dirigencia de mi partido es parte del problema en que ellos están más preocupados de la política y ven este incidente con Horacio Cartes y la embajada como una puja política, pero no hablan de trabajo para la juventud. No sé si me explico. Sí, O sea, sí. Esto tiene que precipitar, abandonar ese viejo estilo de estar peleándose todo el día y pensar cómo vamos a hacer de que una nena de 8 años comprenda lo que lee en el libro. ¿Cómo vamos a hacer para que haya internet a full en las escuelas paraguayas? Nadie habla de eso porque no les importa. Hay 4.000 asentamientos que rodean nuestras ciudades. Acá en Ñemby nomás, 85 asentamientos. A los políticos no les importa. Entonces, yo a eso me refiero. Trabajar con la gente que quiere salir adelante y ojalá que esto termine con la impunidad que perpetúa, ¿verdad? Uno sube, otro baja, uno sube, otro baja, pero no le llega a la gente. O sea, la política no representa hoy un camino de esperanza para la gente. Por eso yo trabajo con la gente de las bases, con los agricultores, con los vendedores ambulantes, porque ellos nunca se beneficiaron de la política. Ahora, ingeniero Camacho, dentro de una estructura de cómo entiende inclusive el ciudadano paraguayo la militancia político-partidaria, y esto forma parte de nuestra cultura política, me estoy refiriendo al concepto del prebendarismo y el clientelismo, que también hay que hacer una autocrítica. Dentro de la alianza, de la Alianza Patriótica para el Cambio, donde la oposición asume, digamos, el gobierno del Poder Ejecutivo, se dio también esas características del clientelismo y prebendarismo, ¿no? Y cuando la oposición tuvo la oportunidad, ¿sí?, de reorientar políticas públicas efectivas para el área de la salud, para el área de la, digamos, de la educación, de la economía, tampoco se implementaron, ni siquiera se diseñaron políticas públicas efectivas. En concreto, mi pregunta, ¿qué es lo que cambia de esa experiencia de la Alianza Patriótica para el Cambio ahora de la concertación nacional? Muy buenos puntos, Francisco, y es más, te puedo responder punto por punto. Y desde el punto de vista de la epistemología, que es tu especialidad, acá se instaló un modelo de que el opositor no puede gobernar y que solamente los colorados pueden gobernar. Eso tenemos que desechar. Ya vemos el país que nos está ofreciendo esta dirigencia colorada, porque como bien dijo Martín, el pueblo colorado es también víctima de esta dirigencia corrupta y negligente, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, nosotros planteamos un gobierno para todos los paraguayos, no solamente para nuestro partido, ¿verdad?, que es el discurso de los reñandé, ñamandata, ¿verdad?, y excluyendo al otro. Nuestra propuesta es incluyente. Me gusta lo que dice Martín, de ir a las bases, y las bases no tienen color. Eso en primer lugar. Ahora sí te puedo decir que la experiencia de la Alianza Patriótica para el Cambio fue muy exitosa, Francisco, y entró nomás en esa visión de demoler lo que hizo la oposición. Y te tiro 3 datos rápidos. En materia de economía, brillante conducción del doctor Dionisio Borda. Aseguró la estabilidad fiscal, tuvimos superávit todos los años y el Estado no cayó en gastar más de lo que ingresa. Elemento fundamental para la estabilidad y para el progreso y el desarrollo. O sea, teníamos un Estado que recaudaba más y gastaba menos de lo que recaudaba. Entonces, en ese sentido, óptima economía. Y es más, se tradujo que durante 2 años seguidos, Paraguay fue a nivel mundial entre los 3 primeros en crecimiento económico. Estábamos por la tasa de 12, 13, 14%. A nivel mundial
¿Hace cuánto tiempo que Paraguay no está entre los 3 primeros en el podio? Eso se logró durante la Alianza Patriótica para el Cambio en materia de economía, y si en economía estás mal en todo. No podés garantizar inversión en educación, no podés garantizar inversión en salud. O sea que yo creo en el aspecto fundamental, la alianza fue un éxito y esta concertación está mejor preparada que lo que fue aquella vez. Uno. Segundo punto, en materia de salud, Esperanza Martínez estableció un modelo de salud gratuita, es decir, o sea, por lo menos se garantizaba que las personas no tengan miedo de venir a consultar, y en la salud la prevención es todo. Entonces este modelo de las APS, ¿verdad?, de la prevención en salud, fue óptimo, y decían que eran zurdos. Este modelo se inició en Inglaterra, saben bien, ustedes dos saben bien, se inició en la cuna del capitalismo mundial. Cuando nosotros planteamos esto, entonces somos zurdos, ¿verdad? Pero tuvo que venir una pandemia para que demuestre que la salud es la primera ley que tiene que tener una nación, ¿verdad? Entonces, y termino con la negociación exitosa de Itaipú en términos de el famoso tratado de Lula y Lugo, donde se ve un acuerdo donde ambas partes, tanto, o sea, en un acuerdo de Itaipú, tiene que ser beneficiado el Paraguay y también Brasil, que somos socios. Entonces yo creo que se demostró que hay un modelo también de interacción positiva y beneficiosa entre vecinos y entre pares. Entonces, sí, Francisco, asumo las críticas, ¿verdad?, pero también tengo que relatar y decirle a la ciudadanía que escucha que son 3 puntos fundamentales en la que el Paraguay tuvo éxito en esos años. Y yo creo que podemos volver a hacerlo. No, sin lugar a dudas, Sí. tenemos que ser objetivos, Sí. y yo creo que es importante, tanto lo manifestado por el doctor Burt como por el ingeniero Camacho, la cuestión está siempre en deconstruir los relatos, Sí. ¿no? Porque en Paraguay un problema grave, desde mi parecer, es que a veces son más discursos de carácter político partidario, ¿verdad?, que evaluaciones objetivas. Si hay algo que rescatar, sin lugar a dudas, de la Alianza Patriótica para el Cambio, ha sido lo que hace el tema de la salud pública. Bien, el crecimiento se tuvo, sin lugar a dudas, más de 2 dígitos de crecimiento, pero eso también fue gracias a la materia prima, digamos, ¿verdad? No hubo ahí un desarrollo de un diseño económico que permita, por ejemplo, superar la situación de pobreza en la que se encontraba. O sea, se esperaba una cuestión, como por ejemplo sucedió en Brasil. A ver, Lula, 20 millones de pobres, hizo que pasaran al nivel socioeconómico medio, digamos. Gracias. Ese tipo de políticas, ¿no? Quiero volver sobre eso a la vuelta de la pausa que tienen hoy en la concertación, porque ahora que Lula está con bastantes posibilidades nuevamente en el Brasil, parece que finalmente, suele decir el dicho, algunos dicen que en realidad es verano, otros dicen que es primavera, que una golondrina, el vuelo de una golondrina no hace primavera o no hace verano. En el caso de yo utilizaría el caso de la primavera. Si bien el vuelo de una golondrina no hace primavera, pero anuncia que la primavera está cerca. Brevísima pausa. A la vuelta, ¿qué concretamente tiene la concertación nacional como una nueva opción política? Esta nueva política de la que habla justamente el doctor Burt y lo que planteaba el ingeniero Camacho también. ¿De qué manera se podría consolidar lo poco que se pudo haber logrado, pero que se instaló como, sin lugar a dudas, no como un favor que hizo la Alianza Patriótica del Cambio, sino como los derechos que tienen los ciudadanos? Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. La estadía irregular en nuestro país de la médica argentina que atropelló y retiró a la fuerza a un niño del Hospital Regional de Luque. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. Se registró un nuevo caso de asalto a un local comercial. La movilización de transportistas de mercaderías en Ciudad del Este, y lo que reclaman es mayor seguridad para trabajar y ganarse el pan. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre.
El futuro de la concertación nacional. ¿Qué tema hoy en Visión País? Ahora se suma justamente para colaborar con nosotros en este análisis el doctor Hugo Estigarribia. Le presentamos como abogado constitucionalista. Muy buenas noches, doctor Estigarribia, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco, Fernando, Martín, un placer y un gran saludo a la teleaudiencia. Los demás invitados ya dieron su parecer en relación con el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos el pasado viernes. Esto hace que cambie el escenario. Lo que decía doctor Estigarribia, lo que inicialmente era parte de un debate en las internas del Partido Colorado, esto hace que hoy la sociedad paraguaya, Paraguay esté, digamos, en la vidriera. ¿Cuál es tu opinión en relación con ese comunicado? Bueno, es una medida de determinación interna de los Estados Unidos, el recibir o no a una persona extranjera, ¿verdad? En este caso, señalarlo de significativamente corrupto y, como dijo el embajador, una obligación legal del presidente de los Estados Unidos. O sea, no es injerencia en nuestros asuntos y se hace el anuncio a través de la embajada acá porque es un paraguayo y por la relevancia de este paraguayo expresidente que lidera un sector político, lo hace el propio embajador, ¿verdad? Hay que recordar que algo parecido sucedió en Honduras, guardando la distancia. Después vino el pedido de extradición, ¿verdad? Que quién hubiera pensado que lo iban a extraditar cuando que la propia Corte de Honduras fue designada por el presidente Hernández, ¿verdad? Bueno, estas son las cosas que nos señalan que una medida interna de los Estados Unidos tiene un impacto enorme acá porque nuestras instituciones no funcionan, porque nuestra fiscalía nunca investigó, porque nuestra justicia nunca hizo nada, ¿verdad? Entonces viene una medida que aplica para Estados Unidos, pero con un coletazo enorme acá, pedido de juicio político a la fiscal otra vez, ¿verdad? Vamos a ver si se hace bien esta vez, desde el libelo acusatorio hasta la composición de quienes presentan y se llega a fin, ¿verdad? Pero esto tiene un impacto enorme. Hay que recordar que Cartes es presidente, candidato a presidente de la ANR. Hay que recordar que lidera un sector interno y hay que recordar que algunos colorados como yo renunciamos porque este señor maneja como quiere el Partido Colorado de forma ilegítima, sin autoridades electas por voto popular desde el año pasado. Entonces, imagínate el impacto que tiene en muchos que hemos tomado posiciones, ¿no? Porque te fuiste de tu partido, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto tiene un impacto enorme y en la concertación tiene su coletazo también, porque hay mucha gente hay alguna gente que estuvo vinculada al señor Cartes que últimamente entró pisando fuerte a la concertación. Entonces tiene un coletazo, que es un discurso que nosotros venimos sosteniendo ya hace tiempo, no por malos, sino para evitar infiltrados. Permitime, doctor Estigarribia, agregar incluso que para mí no es un dato menor. Cuando hablamos de Horacio Cartes, estamos hablando de un senador vitalicio de la República del Paraguay. Claro. No es un dato, reitero, no es un dato menor, más allá de que como candidato puede ganar, digamos, la presidencia o perder la presidencia de la ANR, pero estamos hablando básicamente de una persona que fue presidente de la República y queda con la investidura de senador de la Nación, vitalicio, pero senador de la Nación. Es el primer presidente de la República del Paraguay que oficialmente no puede ir a Estados Unidos desde aquel episodio del Mariscal López con el ministro plenipotenciario de Estados Unidos Paraguay. O sea, fíjate lo trascendente e importante que es. Aparte, como decía, un senador vitalicio. Queremos compartir lo que la nueva política, y en este caso se espera de la concertación nacional, digamos, un nuevo modo de hacer política en Paraguay. Compartíamos en el otro bloque los datos estadísticos que tienen que ver y lo que yo considero como el verdadero enemigo del Paraguay, que tiene que ver con la pobreza y la cantidad de pobres, porque, digamos, hablar de un 26%, 26 de cada 100 ciudadanos en situación de pobreza y 3,9% el total de la población en pobreza extrema, cuando Paraguay, según estimaciones, produce alimentos para casi 70 millones de personas y más de 300.000 personas van a la cama a la noche a dormir sin haber consumido
digamos, alimentos, esto es un gran desafío y es un imperativo ético, sobre todo a la política. Compartamos los datos antes de formular la pregunta a nuestros invitados. La población pobre extrema por área, en el área urbana hay un 1,7% y en la rural está siempre más acentuada la situación. ¿Cuál es la respuesta que se va a dar desde la concertación nacional, digamos, al área rural? ¿No? Porque siempre, a ver, el área rural en el discurso político muy poco apareció en este periodo democrático de los 33 años. Compartamos otros datos para tener más elementos para el análisis. Tasa de desocupados, 8,1% de la población económicamente activa están desocupados, ¿no? No es una cuestión menor. Y aquí, atención al siguiente dato, ustedes van a ver ahí en su pantalla, de cada 100 alumnos inscritos en el primer grado, culmina la secundaria solamente 47 estudiantes. Más de la mitad de los que se inician en el sistema educativo terminan excluidos, que es el término ahora que sugiere la UNESCO. No es que desertan, porque la deserción puede implicar una decisión individual. No es que ellos desertan porque quieren, son excluidos del sistema por diferentes factores. Y en este contexto, doctor Burt, retomando lo que ya dijimos, estos son los verdaderos enemigos de Paraguay. Yo le escuché en otros medios de comunicación, usted apuesta por el trabajo, pero aquí hay un problema serio, porque ¿cómo hacer para que la gente se inserte al mercado laboral si no tiene competencias? Si tenemos un sistema educativo que, digamos, carece de calidad, no prepara para el mundo del trabajo. Decía Pablo Gentili que la reforma educativa de los 90 en realidad no fue una reforma, sino simplemente una escolarización. Y le preguntaban a él, entonces, ¿pero qué es una reforma educativa? ¿O cuál debe ser la finalidad de la educación del siglo XXI? Y decía el ex secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que la finalidad de la educación la educación del siglo XXI debe tener 3 finalidades. Formar ciudadanos responsables, consumidores inteligentes y trabajadores competitivos. O sea, esto tiene que buscar el sistema educativo. Y de eso el sistema educativo está lejos. Entonces, ¿cómo caracteriza usted el concepto de la nueva política? Bueno, muchas gracias. Yo trabajo en este tema, en la reforma agraria, en la agricultura familiar campesina, en la formación de jóvenes, en la superación de la pobreza hace más de 37 años, que es lo que guía mi programa de gobierno. Y dentro de mi programa de gobierno yo tengo exactamente el número 1, trabajo, el número 2, pobreza, el número 3, educación. ¿Por qué? Porque mientras otra gente habla, yo estoy haciendo esto hace más de 30 años y yo sé exactamente cómo llevar a una familia que gana 1,5 millones de guaraníes a que gane 4 millones de guaraníes al mes. O una familia campesina que gane 60 millones de guaraníes al año, es decir, 5 millones de guaraníes al mes. Nosotros tenemos que motivar a la gente y tenemos que capacitar a la gente. La buena noticia es de que las paraguayas quieren salir adelante. Y menciono las paraguayas porque en los hogares paraguayos es la mujer la que impulsa el hogar. Esas estadísticas que mostraste son todo mentira. Es mucho peor la pobreza en el Paraguay. Por favor, no vengan a decir que tenemos 8% de desempleo. La definición del Instituto de Estadística son personas que en los últimos 30 días han estado activamente buscando empleo y no lo lograron. Pero andate, por favor, acá al área metropolitana, andate a Guarambaré, andate a Villa Ayas, andate a Remancito, andate a Camburetá, por favor. Es una bula. Esa manera de que tiene el gobierno de medir la pobreza, que solamente es la pobreza de ingreso, pero ahí no mencionan empleo, no mencionan salud, no menciona educación, no menciona vivienda. No, la situación de las familias paraguayas es muy grave. Por eso, desde luego, yo estoy contando la población de otra manera. No hay 7.300.000 habitantes, hay 1.800.000
hogares, 1.800.000 familias, de las cuales una tercera parte, 600.000, están dirigidas por madres solas y que nadie les hace caso. Entonces es ahí donde está la esencia. Nosotros tenemos que apoyar, ayudar a la gente que quiere trabajar para salir adelante. Tengo muchísima experiencia en escuelas agrícolas que han permitido a que niñas y jóvenes indígenas superen la pobreza, que campesinos superen. Pero resulta de que, como dice la Biblia, si tú quieres que una persona coma por un día, regálale pescado. Pero si tú quieres que una persona coma toda la vida, enséñale a pescar. Y acá el Ministerio de Agricultura le regala pollito. Bueno, evidentemente, y ahí está el desafío precisamente de la concertación. Ahí está el desafío precisamente de la oposición. Veamos otros datos antes de formular preguntas a mis otros invitados. Precisamente, ustedes visualizan ahí, habíamos compartido estos 286.400 niños, niñas y adolescentes de entre 6 a 14 años están fuera del sistema educativo. Esto dijo la viceministra de Educación Básica este año. 280, estamos hablando de chicos de 6 a 14 años. ¿Cuál es el futuro de estos chicos? Claro. ¿No? ¿Cuál es el futuro? Y esto que yo siempre suelo decir, en Paraguay no trabajamos, hay algo peor que el analfabetismo vinculado a la escolarización, el analfabetismo político, que es responsabilidad también de los partidos políticos la formación ciudadana, ingeniero Camacho. Claro. ¿Cómo están abordando de la concertación? Porque hasta hoy, digamos, por lo menos los ciudadanos que mantenemos cierta distancia y de repente apostamos por algo diferente, ¿verdad? Estamos teniendo todavía serias dudas acerca de esta denominada concertación nacional. ¿Qué hoy se discute, qué hoy se debate? ¿Cómo se va a afrontar estos problemas reales que tiene el Paraguay desde la política? Fíjate, Francisco, todos estos datos que está pasando que son muy interesantes y tal como dice Martín, probablemente sean peores las cifras, ¿verdad? Pero a veces las estadísticas no dicen mucho. Pero te voy a dar entonces unos datos que justamente en las jornadas de capacitación que hacemos nosotros en el partido cada 15 días, hacemos charlas de política, de geoestrategia, de soberanía. Y bueno, el economista Víctor Benítez dio un ejemplo que a la teleaudiencia se le va a quedar. Paraguay se está desindustrializando. Cada vez tenemos menos industria nacional y cada vez vivimos de la importación. Y para dar un ejemplo, como estamos hablando del sistema educativo, vos recordarás, Francisco, hace 30 años atrás, como esas estadísticas, el chico que iba a la escuela se iba con lo máximo era irte con un zapatito de cuero Montgomery, producción nacional, cuero nacional, la suela nacional. Los más paquetos llevaban un pantaloncito azul que decía La Riojana, industria nacional, y la camisa también tenía un orgulloso símbolo nacional de cualquiera de las empresas que usted, no sé, por decir una Martel. O sea, había industria nacional. Hoy día eso no existe, o por lo menos está reducida a su mínima expresión. Acá hace falta más mano de obra, más industria y falta la capacitación para que esa gente esté en condiciones, ¿verdad?, de asumir la tecnología. Ya estamos en la sociedad de la información. Nosotros necesitamos gente ya generando software que generan miles de millones de dólares. O sea, hemos retrocedido, Francisco, y este retroceso, hay un partido que está en gobierno hace 70 años y tienen que asumir. Nosotros asumimos los errores cometidos en estos 5 años que nos tocó, pero ya tiré cifras muy buenas de crecimiento económico sostenido, atención en salud, negociaciones internacionales exitosas, y se cometieron también errores, pero lógicamente en un periodo corto de tiempo no se puede abordar mucho. Y hablamos con Hugo de que esto que estamos generando tiene que ser a largo plazo, no a 5 años. Si Hugo Estigarribia, Colorado de 4ª generación o más, toma una decisión valiente como la que tomó, no podemos nosotros decirle que esto es un proyecto de 5 años. Es una persona que viene con una vida, fue un senador de la nación, ¿verdad? Entonces nosotros estamos hablando, y Martín lo sabe, de un proyecto de gobierno de 5, 10, 15, 20 años. Entonces eso es el desafío que se impone ahora y que lo planteamos en la concertación, de políticas que permitan eso que muy bien señalaste, ¿verdad?,
de sacar a miles, y ojalá de millones de personas de esa línea de pobreza que nos mostraste en los gráficos. Muy puntual, doctor Estigarribia. Yo creo que hay, y no es cuestión de subestimar a la audiencia y menos a la ciudadanía, porque yo creo que si hay alguien que demostró responsabilidad ciudadana y ejercicio democrático, ha sido la ciudadanía en este periodo de 33 años de recorrido democrático, ¿no? Así es. Y los partidos políticos con deudas. Todo esto que estamos enumerando pasa por una decisión política. Lo que decía, por tomar simplemente como ejemplo lo que decía el ingeniero Camacho, el tema de la merienda escolar, concretamente en el tema educativo. ¿Por qué de Asunción tiene que ir una empresa a proveer a los 15 departamentos, para no hablar de la totalidad, a 15 departamentos del país? Porque así se sancionó la ley. Entonces, la ley está acotada como para, y eso es corrupción, digamos. Entonces, en concreto, ¿qué habría que hacer para poder modificar eso? No va a ser tarea fácil. La corrupción ya es parte de nuestra cultura. Bueno, primero que la justicia tiene que funcionar. Obviamente, si la justicia no funciona, hay impunidad y abunda la corrupción. Para los corruptos es buen negocio robar, después pagar un poco para defenderse con buenos abogados o irse al Poder Legislativo y ahí tener impunidad. Segundo, hay que desarrollar la Constitución. Vos me hablabas de empresas asuncenas, ¿verdad? No, hay una ley de descentralización que reglamente la Constitución, está reglamentado el artículo, que es una descentralización política, no es política, es administrativa y burocrática, porque si fuera política sería una república federal, ¿verdad? Y pues, esta ley es inconstitucional, porque rompe el principio de igualdad. Entonces sancionamos leyes inconstitucionales. Entonces acá necesitamos un gobierno serio con mayoría legislativa parlamentaria, que es lo que nosotros sostenemos cuando decimos la concertación debería tener una sola lista de candidatos a senadores y a diputados, ¿verdad? Obviamente es muy difícil porque hay diversos intereses, pero eso, por ejemplo, está mal, que haya 4 listas, porque debilitas y favoreces al adversario. Pero al momento de gobernar, vos tenés que poner a la gente idónea en los lugares adecuados, pero gente que tenga una trayectoria de vida honesta. O sea, el que va a entrar tiene que saber que va a tener el honor de ser ministro, de ser viceministro, ¿verdad? De ser director de Itaipú, pero no se va para ganar plata, se va para ganar un buen sueldo, pero no para robar. Y esas son las primeras señales que debe dar un gobierno, ¿verdad? Austeridad, responsabilidad. Atacar los temas transversales. Por eso decimos, porque muchos dicen la concertación una bolsa de gatos, ¿verdad? Me dijeron a mí, por ejemplo, ¿por qué te vas a una bolsa de gatos? Un ratito. Si fuera una bolsa de gatos, yo no vendría. Claro. Vamos a aclarar, yo veo individualidad interesante, propuestas serias. Se habló de crear un partido de partidos a 15 a 20 años, como han hecho en Uruguay, con el Frente Amplio, por ejemplo. Como ahora hicieron el Partido Colorado y el Blanco, el partido La Calle Pou con el partido Sanguinetti, como lo hicieron en Chile. Un proyecto de 15 a 20 años que podamos nosotros consolidar un cambio profundo. En la educación, por ejemplo, falta civismo, ¿verdad? No se da más educación cívica, no conocen la Constitución. Me permití, entonces hay doctor, una cantidad de cosas que hay que trabajar. Hablar de las propuestas justamente de la concertación en el próximo bloque. ¿Qué realmente se va a hacer desde la concertación para cambiar este problema estructural del Paraguay? Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? I feel it in my heart. Turno tarde. Pobre de nosotros los usuarios del IPS. Oye, jugaban, nuestra plata le sostienen a esta gente. Con nuestra plata ellos ganan su sueldo. Con nuestra plata hacen cualquier cosa, menos atendernos bien. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. En Paraguay tenemos una sola morgue judicial, que está en Asunción. Entonces, si ocurre algo lejos de Asunción, tienen que viajar hasta la capital, Gerard. ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Turno tarde. De lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre.
El futuro de la concertación nacional y lo que decíamos en los bloques anteriores, el cambio en la sociedad se tiene que dar desde la política. Esto que venimos diciendo permanentemente en Visión País. Nosotros que somos pertenecientes a la cultura occidental, la sociedad se administra desde la política, por tanto tenemos que involucrarnos en política. Por eso decía que el peor analfabetismo en Paraguay es el analfabetismo político y no solamente el analfabetismo vinculado a la escolarización. Pero quiero compartir con ustedes estos dos datos antes de formular la pregunta a mis invitados. No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. 52% de los encuestados en Paraguay, nuestra fuente del informe Latinobarómetro del 2021, el último informe del Latinobarómetro. Imagínense, 33 años de recorrido democrático, 1989 al 2022, y más de la mitad de los paraguayos optarían por un gobierno autoritario si le resuelven sus problemas. Y el último dato que quiero compartir con ustedes. Confianza en las instituciones del sistema democrático. Partidos políticos un solo dígito, 9%. Congreso Nacional, 10%. La institución que tiene que juzgar las elecciones, 13%. Yo creo que ahora si se hiciera la encuesta, después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral, probablemente aumente considerablemente este porcentaje. Creo que el tribunal de alguna manera se puso los pantalones largos y ha tomado conciencia, por lo menos, a juzgar por los dos nuevos integrantes como ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. La nueva política. ¿Cómo convencer a la gente que la concertación nacional es una opción diferente, por ejemplo, a la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, doctor Burut? Dejando de hablar de política. No hablemos más de política, a la gente no le interesa la política, la gente necesita trabajo, la gente necesita capacitación, la gente necesita sacar ventaja, por ejemplo, si hay un proyecto de reforestación, tiene que aprender a ser técnico forestal. Entonces, no hablemos más de política porque tiene muy mala reputación, porque los políticos tienen fama de ser pro bolsillo. Entonces no sienten como el pueblo. Por eso es que yo no hablo de política. Yo solamente quiero asegurarme de que una nena que entra al primer grado llegue al tercer año de la media y se reciba, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser el proyecto nacional, un proyecto de no quedarnos en el poder 3 periodos. ¿Qué poder? No, que la nena y el nene que entran al primer grado se le acompañe para que termine la secundaria. Ese es el proyecto nacional. Y yo creo que nosotros podemos capturar, pero tenemos que tener un enfoque de familia. No tanto la economía de Paraguay, sino la economía de los paraguayos. No tanto el Producto Interno Bruto, sino la economía familiar. Es un enfoque totalmente diferente, porque acá lo que hemos visto es de que crece la economía, pero la pobreza sigue intacta. Entonces, cambiemos la métrica, ¿verdad? Esta métrica, esta manera de medir como mide Santi Peña, Producto Interno Bruto, que la economía, que Banco Central. ¿Vos crees que una mamá que vive en Guarambaré siente eso? Entonces tenemos que tener piel con la gente, sufrir con ellos e ir hogar por hogar. Mi programa es con 9,000 trabajadores sociales o extensionistas familiares, a razón de 200 familias cada uno, podemos llegar a las 1.800.000 familias paraguayas y decirle, señora, ¿qué necesitas? Es un nuevo modo, sin lugar a dudas, de hacer política. Ingeniero Camacho, la ciudadanía está expectante de lo que pueda pasar en la concertación nacional y sobre todo con el dato del pasado viernes. Creo que los ojos seguramente van a aumentar puestos en la concertación nacional. ¿Qué de nuevo tiene como propuesta política la concertación? Mira, recién mencionaste la credibilidad de la justicia electoral. ¿Y qué de nuevo tiene la concertación? Yo creo que
hay algo fundamental. Nosotros, para elegir a nuestras autoridades, nos estamos sometiendo al escrutinio de toda la ciudadanía, no más el padrón exclusivamente del Partido Liberal, no más el padrón solamente de los colorados, sino que todas estas personas que estamos acá, decimos, pueden elegir libremente todos y cada uno de los paraguayos, no importa el origen partidario. Yo creo que ha sido una decisión valiente de la concertación, de decirle a todos, todos pueden participar, incluso los colorados, vengan y voten si quieren opinar quién es el mejor de estos candidatos o quién es el peor, pueden opinar. O sea, nosotros hemos abierto el valor más importante de la democracia, que ese es un voto, que cada ciudadano ese día todos somos iguales, vos, yo. Entonces hemos dado el poder a la gente a través de la apertura total del padrón. Yo creo que es un buen inicio eso, mi querido Francisco, y también es un siguiente paso muy importante, que esa tesis triunfó, la tesis de que los afiliados de un partido no son esclavos de esa dirigencia. Todos son libres, incluso en su afiliación han sido libres. Espero que todos, muchos fueron también forzados, obligados, pero vamos a partir de la base de que si quieren salir pueden hacerlo, ¿verdad? Pero ese concepto de considerar que el afiliado es patrimonio de un partido o de otro, eso se ha roto con esta decisión del tribunal de decir que el padrón nacional es un bien público de toda nuestra democracia, se puede elegir y el ciudadano colorado, si quiere votar en su interna, pues muy bien, va y lo hace, va a tener la libertad de elegir si quiere votar. De hecho que tampoco, no nos engañemos, tampoco nosotros esperamos que sea una masiva participación, porque va a seguir todavía la lógica del acarreo, van a seguir todavía muchas lógicas, no es con un solo acto que se cambia la realidad. Pero lo bueno es que hemos marcado esa tendencia y esa tendencia ha triunfado. Vamos a seguir adelante y como ya dijo Martín, lo señaló también el compañero Hugo, nosotros no venimos tampoco con una tendencia de imponer nuestras ideas a la sociedad, sino más bien de proponer, si tenemos una mayoría, la vamos a utilizar de manera benéfica para la sociedad. Yo creo que esos son 3 puntos muy importantes, Francisco, que estamos ofreciendo como alternativa. No es una cuestión menor en Paraguay una persona que fue convencional constituyente por su partido, fue senador de la nación por su partido, referente de su partido sobre distintos temas que hacen a la política y a la sociedad paraguaya, renunciar y decir no. Ahora voy a la concertación porque creo que en la concertación, como espacio político, como, digamos, una construcción colectiva, va a ser posible el cambio y no al partido al que perteneció, y no solamente perteneció, sino representó en distintas esferas. Doctor Estigarribia, ¿por qué crees que de la concertación es posible el cambio y no desde el Partido Colorado? Resulta que el partido está cooptado por un grupo pseudo empresarial, digamos que es el grupo del señor Horacio Cartes, que está copando todas las instituciones democráticas del Paraguay. El accionar de la mayoría en la Cámara de Diputados, el accionar de la fiscal general, que fue designada por indicación de él, sus miembros en el Jurado de Enjuiciamiento, en el Consejo de la Magistratura. Es la primera vez en el Partido Colorado que asume una autoridad violando los estatutos. O sea que continúa del 2021 hasta ahora. Antes era por convencionales y después por voto directo. En todo este periodo se respetó, incluso en la pelea entre Guasmos y Argaña, ustedes recordarán, Argaña fue electo. O sea, nunca el partido violó los estatutos, tuvo una autoridad ilegítima como la que tiene ahora, que pone en riesgo las candidaturas coloradas, porque esta autoridad no puede proponer porque es ilegítima. Entonces, es una situación caótica la del partido. El Tribunal de Conducta no echa al partido a nadie, hay gente que perdió la investidura. Y puse el último ejemplo, el fallecimiento del doctor Pangracio. El doctor Pangracio fallece, no hay duelo partidario, no hay ningún tipo de honra fúnebre al doctor Miguel Ángel Pangracio, un colorado, jurista, respetado, honesto, de autoridad. Sin embargo, González Gar, condenado en la primera instancia, que perdió la investidura, duelo partidario, bandera media, hasta partido cerrado, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y para coronar, el último clavo sarcófago por el cual yo decidí renunciar, aparte del proyecto que se me presentó de concertación, fue la presentación de listas de senadores, diputados y juntas. Los mejores candidatos al fondo, ¿verdad?
mi amiga la ingeniera Tete Cano Radil, acá colega de Fernando, ¿verdad? Creo que es ingeniera civil, Leandrito Prieto, el hijo de Leandro Prieto Llero, al fondo. Elea Jiménez, al fondo. ¿Verdad? Los peores en los primeros lugares. ¿Cómo se vota en el partido? Se van a ir a votar por el 1 para que no haya bloqueo. Entonces, por la representación proporcional van a entrar los peores y van a ser los peores los candidatos. Ese no es el partido de Bernardino Caballero, de Blas Garay, de los soñadores del partido, ¿verdad? Este no es el Partido Colorado del que hablaba Juan León Mallorquín en su libro Moral Política de 1917. Entonces, se dio una cantidad de circunstancias que me colmaron el vaso, sumado a un proyecto nacional al cual fui invitado por referentes de la oposición, pues yo he hablado mucho, acá con Fernando fue uno de los primeros con los que hablé, nos sacamos fotos en su momento hace 2 años, hablé con Efraín, hablé con Villarejo, hablé con Katia, ¿verdad? Hablé con Guillermo Ferreiro, o sea, hemos hablado con muchos, la foto con Efraín es la que salió en todos lados, pero hemos hablado de construir un nuevo proyecto. Yo cumplí mi parte del compromiso, yo dejé mi partido, voy a esperar que el señor Alegre también cumpla su parte y cuando la concertación lleve su candidatura, también él tiene que dejar el PLRA. Otros, ¿verdad? Sí. Quiero dejar con ese desafío, precisamente se me fue el tiempo. Muchas gracias, doctor Burt, muy amable. Gracias, Iván Camacho. Muchas gracias, doctor Estigarribia. Gracias. Bueno, ustedes podrán, pero antes de sacar sus conclusiones, está la conclusión del programa, que a la vuelta de la pausa lo hacemos. En NPI tenés información extra y a lo grande. Y paridad de criterio, le echa Saracho de Ameliano. De Ameliano. Porque le rapa. Sí. A mí no fue roja. Si uno mira abajo, primero llega la pelota. El comandante Arturo Máximo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. El tema ese del parate, dijo Torre que quería cansar, hacerlo cansado. Quería encontrarlo cansado. Que dijo, un show espectacular que se sí, claro que es espectacular, un espectáculo que le vino bien. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. En contexto, el análisis político de la economía y la actualidad. Nosotros tenemos infraestructuras eléctricas como para poder suministrar a los cargadores de buses eléctricos. Este proceso que llevamos es testimonio fuerte de que si no se hace este procedimiento digital, la iniciativa popular es letra muerta. Los martes y miércoles a las 21 horas en Contexto, NPI nos conecta siempre. ¿Tiene futuro la concertación nacional? Si nos hubiéramos hecho esta pregunta el pasado día jueves, probablemente había cierta duda, pero con el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en relación con el expresidente de la República, Horacio Cartes, de haberle calificado como significativamente corrupto, sin lugar a dudas parece que se abre esperanzas en ese espacio de la concertación nacional. A ver si realmente los movimientos y partidos políticos que están agrupados bajo esa denominación pueden construir acuerdos y consensos e instalar un nuevo modo de hacer política y soñar que un Paraguay distinto es posible. Ojalá nuestros ojos sean testigos de ese Paraguay que todos deseamos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.